Muy buenos días. Hoy estamos con un paciente amigo, Gabriel Bedoya. Hace varios años tuve la oportunidad de atenderlo en la clínica Rosario y ahora él ya vive en Miami y queríamos compartir su testimonio de vida. Así que Gabriel se enferma, ella nos va a contar su historia y empieza una aventura o una tragedia de ir de consultorio en consultorio. Fueron más de 30 médicos que lo atendieron y, dejemos que él nos cuente ese testimonio para que veamos su visión de la salud y de la enfermedad. Bueno, Vicente, yo quiero arrancar parafraseando un poquito lo que dijiste de aventura o tragedia. Yo ya, esta experiencia mía al principio fue una tragedia, pero ahora yo la veo ya como una gran oportunidad. Yo dejé de leer y de entender la enfermedad como un mal. Y me acuerdo mucho de unas palabras tuyas que me dijiste un día en tu consultorio después de haber ya hecho una peregrinación por más de 35 médicos, me dijiste, es que tu cuerpo te está diciendo que puedes vivir mejor. Yo en ese momento no lo entendí, pero en la medida en que comencé mi proceso de recuperación, fui entendiendo que mi cuerpo me estaba hablando. Y ni siquiera me estaba hablando, que me estaba gritando, que yo no lo quería escuchar. Que yo traté de buscar mucho la solución a mi conflicto de salud afuera, pero que las soluciones estaban adentro de mí, que no tenía que seguir recorriendo de consultorio en consultorio, que cada médico me dijera una cosa distinta, que me mataran, que me revivieran, que me desahuciaran, hasta que entendí que esas palabras que tú me dijiste, es que tu cuerpo te está diciendo, puedes vivir mejor. En ese momento fue, que tengo que confesar que fue como caótico. Yo pensé, este man está loco, como que mi cuerpo me está diciendo que puedo vivir mejor si yo me estoy sintiendo que me estoy muriendo. Pero en la medida en que fui avanzando con mi proceso, que fui entendiendo qué estaba haciendo que me enfermara, fui entendiendo eso, entendiendo ese proceso. Bueno, y yo quiero que nos cuentes, pero que nos cuentes qué era lo que te pasaba. Pero antes de eso, quiero explicar muy bien que esto no se trata de una campaña, ni más faltaba, en contra de unos médicos u otros. Pienso que la medicina en sus diferentes especialidades tiene que abrirse no solamente a una visión más amplia del origen de la enfermedad, sino que también tiene que formar un equipo de trabajo con el paciente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo pienso que la salud es una responsabilidad personal, que nosotros le endosamos la salud al médico y que ahí estamos equivocados, que nosotros somos responsables de nuestra salud y somos nosotros quienes tomamos decisiones sobre nuestra salud y que el médico funciona como guía, es más un asesor que te sirve como guía para entender ciertas cosas que tú no entiendes porque nosotros no estamos formados en medicina, pero hay que entender que la salud es una responsabilidad personal. No es algo que yo le endoso al médico, ni es voy donde el médico para que él me cure. El médico me va a guiar para que yo halle la sanación. Muy bien, y yo quiero también contarles que, cuéntanos mejor tú, de tu formación, de tus estudios, para que también pues tus palabras vayan teniendo eco en las personas por, por esa formación como antropólogo. Cuéntanos. Yo soy antropólogo, tengo una maestría en ciencias, tengo otra maestría en innovación y cambio y otra maestría en neurociencias. Y cuando estaba tan enfermo, que no me podía parar de la cama, no podía ir de la cama al baño, comencé a pensar que mi formación me tenía que servir para algo. Primero que todo, llegó un momento tan oscuro que yo le di permiso a mi cuerpo de morirse. Me acuerdo muy bien que una noche que estaba tan deprimido y de cierta manera ya como había perdido la esperanza, tan defraudado, le dije a mi cuerpo, así en lenguaje coloquial, ¿sabes qué, cuerpo? Si usted quiere morir, muérase tranquilo, no pasa nada.
no pasa nada, muérase tranquilo y ya, no pasa nada. Y esa noche cuando me fui a la cama, le dije a la idea que yo tengo de Dios, le dije, ¿sabe qué, Dios? Si usted quiere, arreglemos esto por las buenas y sáqueme del partido. Ya, listo, yo ya perdí, ya fue lo que fue y, y sáqueme del juego. Pero si usted tiene algún plan para mí, así no le sirvo, así no soy sujeto. Si tiene algún plan para mí, yo tengo que vivir la vida de otra manera. Yo tengo para ejecutar el plan o lo que sea que esté hecho para mí en esta vida, tengo que tener otra, no puedo con el equipo que tengo. Y entonces me di permiso de morirme, acepté mi condición y, y le dije a la idea que yo tengo de Dios que tranquilo, que no pasaba nada. Lo curioso es que al otro día empecé a sentirme mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Yo recuerdo que un médico me dijo que me olvidara de hacer ejercicio, que yo nunca más voy a volver a poder montar. Yo soy instructor de buceo también. Y me dijo, no, buceo, olvídese, usted al mar no vuelve. Usted va a montar en bicicleta, no, eso ya no es para usted. Usted tiene que acostumbrarse a hacer ejercicios como para viejitos de la tercera edad. Y de hecho me mandó a ver videos de viejitos de la tercera edad. Bueno, lo que usted puede hacer, agacharse, o de pronto intente yoguita, a ver si le puede estiramientos, pero usted ejercicios de lo que usted está acostumbrado a hacer, no, eso no va a volver. Bueno, esto se va poniendo bueno y interesante. Gabriel, pero es que antes de eso nosotros tuvimos una conversación que tú me Sí, haces sí. recordar en el consultorio. Cuéntanos de eso. Sí, yo me acuerdo muy bien que uno de las grandes revelaciones en mi proceso de sanación fue que un día yo estaba en tu consultorio, me habían hecho un examen de respiración en el primer piso allá de la clínica Las Monjitas y yo salí muy estresado de ese y subí a tu consultorio, que tenía cita contigo, y vos me atendiste y me dijiste textualmente o algo que me dijiste, Gabriel, lo que pasa es que vos estás cagado de miedo. Y yo dije, pero este Vicente que vengo me dice unas cosas que yo termino no entendiendo. Y yo cagado de miedo. ¿De qué será que tengo miedo? Pero me quedé pensando y me di cuenta que tenías toda la razón. Que tenía miedo al fracaso, que tenía miedo a vivir, que tenía miedo a un montón de cosas y empecé A dejar tu hijo, tu a dejar señora. mi hijo, mi señora, a dejar mi familia, los negocios que no estaban muy bien. Y comencé a entender que no había por qué tener miedo. Comencé a entender eso, a interiorizar eso, a miedo a morirme. Tenía un miedo tremendo a morirme, un miedo impresionante, eso me daba miedo. Y entonces yo me acuerdo que me preguntaste por qué te da miedo a morirme. Yo te dije, pues porque me da miedo no hacer lo que vine a hacer a este mundo. Irme sin dejar huella y sin ton ni son. Y entonces empecé a entender que el miedo era parte del culpable de mis síntomas. Empecé a entender eso. Empecé a entender que, primero que todo, que guardarme todo. Que yo me quedaba callado, yo no decía nada. Que yo me aguantaba todo. Que quedarme callado y que no enfrentar mis emociones era parte de lo que me estaba afectando. Llegó un momento en el que yo dije, comencé a trabajar en esa, como hacer una catarsis personal conmigo mismo. Empecé a escucharme a mí mismo. Me concentré mucho en escucharme a mí mismo, en escuchar qué me estaba diciendo mi cuerpo. También en, como hice, llegó un momento en que yo dije, bueno, ser antropólogo me tiene que decir alguna cosa, ¿cierto? Y comencé a aplicarme la antropología a mí. Hice como un proceso antropológico interno y empecé a observarme y a observar cuando pasaba algo que me producía un síntoma, yo decía, vení, para, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ah, es que acabé de tener una discusión fuerte con Verónica. O es que acabé de tener una discusión fuerte con un cliente.
cómo esas emociones me impactaron. Entonces empecé a entender que cuando las emociones fuertes o las frustraciones me, me llegaban, me causaba dolor, me causaba angustia y me causaba mucho estrés. Entonces comencé a soltar, a soltar. De hecho, tengo un par de pulseritas que me hice, que son para mí, que me recuerdan todo el tiempo dos cosas. Una dice gratitud, dar gracias a todas horas por lo mucho que tengo. Porque antes me preocupaba que tenía muy poquito. Yo pensaba que si no tenía pues los últimos carros, y no vivía, pensaba en una vida muy efímera, y que tenía que tener de todo y todo resuelto. Y vivimos pensando eso, hay que tener la vida resuelta. Y la verdad, ahora pienso que es que ese es el reto. El reto es cómo pasamos a la siguiente fase. A mí se me parece la vida como un videojuego. Cómo vamos pasando y vamos yendo de menor a mayor. Y tengo otra que dice, let it go, déjalo ir. Entonces cuando me da una rabia de esas grandísimas, digo, ¿para qué? ¿Para qué me muero de la rabia? No, suéltelo, suéltelo, suéltelo. Yo me acuerdo mucho que tenía mucho de la constelación de síntomas, porque me dolía desde el dedo gordo hasta el último pelito de la cabeza, todo me dolía, tenía mareos, tenía náuseas, yo en algún momento haciéndome etnografía interna me documenté más de 50 síntomas. Y, y recuerdo que en ese proceso de, de soltar me dolía mucho el estómago, mucho, mucho, mucho. Y me empecé a sufrir de colon irritable. Y entonces comencé a entender que cuando tenía esas frustraciones era entender que mi colon me estaba diciendo, oiga, tranquilo, estaba bravo conmigo. Y que mi colon de cierta manera me regañaba. Entonces comencé a hablarle a mi colon, a decirle, tranquilo papá, relájese, relájese, no pasa nada, no pasa nada, suéltelo, deje ir. Y entonces los síntomas pasaron de ser enormemente grandes a tenues y leves, en la medida en que comencé a escucharme a mí mismo. Bueno, y acerca de los pacientes excepcionales como Gabriel, es bien interesante ver cómo él se las fue ingeniando para poder sacar de su interior todas esas manifestaciones, porque él se hizo consciente de que si dejamos esas energías negativas, esos pensamientos, esas experiencias o vivencias en nuestro interior, se van a quedar circulando en la sangre y se van a ir a los distintos órganos, al cerebro, al sistema muscular, al sistema digestivo. Entonces cuéntanos de ese invento de tu libro, no todavía del viajero, del, del paciente, el viaje del paciente, sino de ese libro en tu casa donde vas allá y vas poniendo las cosas que quieres sacar. Entonces, como en una catarsis, una amiga que tengo me dijo, cuando usted tenga rabia, haga algo, pues vaya a pegarle una patada a una pared, vaya, grite, vaya para la montaña y grite, pero no se trague eso, no se quede con esa ira, o escriba, y a mí me encanta escribir. Entonces comencé a escribir un libro que en inglés se llama This Book is Not Your Fucking Business. O sea, este libro no te importa, o sea, no te incumbe. Y empecé a hacer el libro a mano tendida, a puño y letra. Y en ese libro empecé a escribirle cartas a la gente con la que tenía rabia. Entonces, cuando tenía rabia con alguien y la primera portada dice, por favor no leas este libro. Es una advertencia para que ese libro no es para mí. Es un libro que yo me escribí a mí mismo. Entonces, empecé a escribir cartas y le escribí cartas a mi esposa cuando tenía rabia. Le escribí cartas a mis hijos. Le escribí cartas a mi mamá. Le escribí muchas cartas a mi papá. Le escribí cartas a mis ex socios de negocios. Era una forma de sacar de adentro, no dejar esas emociones adentro, esas frustraciones adentro, sino sacarlas para afuera y ponerlas en algún lugar.
Y entonces comencé a hacer ese un libro que estoy haciendo donde le hablo con mucho amor a las personas con las que tengo rabia, pero también me desahogo y les digo qué es lo que me está causando este tipo de emociones. Muy bien. Bueno, y pasemos a la historia del el otro libro, ya en serio, que ya has publicado. Cuéntanos. Después de toda esa peregrinación por el sistema de salud, un día un médico me mandó un tratamiento en el que yo me tomaba 28 pastillas diarias. Y eso antes de aliviarme me causaba muchísima más depresión ver que andaba con una farmacia encima. Y entonces, un día, eso pasó precisamente el día que yo decidí morirme. Yo dije, no, no voy a tomar más nada de estas vainas, le doy permiso a mi cuerpo de morirse y hasta luego, que pase lo que pase. ¿Cuántos años tenías? No, no preguntemos eso. Así que fue hace como 6 años. Dejé así. Eso fue como hace 6 años, listo. Listo. Y entonces, Estás muy joven. entonces una de las cosas que me dije es que mi formación me tenía que ayudar a hallar la sanación. Entonces, me puse a estudiar. Comencé a estudiar, a leer. Y comencé a escribir pensando en cómo le ayudaba a otros pacientes a encontrar el camino. Partiendo de 2 máximas que están en mi libro, en el viaje del paciente. La primera es, lo primero que le digo a los pacientes es que tu salud es tu responsabilidad. Que dejemos de pensar y de endosarle la responsabilidad de la salud al médico. Que nosotros no vamos al médico porque él tenga la llave mágica para sanar. Porque es que hay que entender 2 cosas, que una cosa es la curación y otra cosa es la sanación. Los médicos nos ayudan a curar, nos recomiendan la pastillita o el medicamento, lo que se necesitemos en ese momento, y que eso está bien. Pero la sanación es responsabilidad mía, es de adentro. Soy yo que tengo que sanar mis conflictos, tengo que sanar mis situaciones difíciles para que esas 2 cosas puedan comulgar. Eso partí de escribir eso, y segundo, de decirle a la gente que si usted no es médico no puede tomar decisiones médicas. O sea, usted no puede asumir que usted, porque lo leyó en internet, ya puede tomar la decisión. Simplemente entienda que su médico es su asesor y que los médicos son como los restaurantes. Uno va a un restaurante malo, no vuelve, y a un restaurante bueno va muchísimas veces, le encanta, me gusta ese lugar de ahí. Entonces uno tiene que encontrar el restaurante bueno, tiene que encontrar el médico que esté dispuesto a escuchar, porque muchos médicos no están dispuestos a escuchar. Ellos, en mi caso, yo pasé por 35 que no estaban dispuestos a escuchar. Es muy cierto eso. La medicina, el sistema de salud, y eso es en todo el mundo, nos ha ido limitando en el tiempo, en la calidad del servicio, y de manera equivocada el médico ha asimilado o aceptado esas condiciones tan restrictivas, que nosotros tenemos que luchar por ejercer una medicina donde tengamos tiempo de escuchar y de hablarle a cada paciente en su lenguaje, para que el paciente entienda. Él dice, yo soy antropólogo, tengo esa formación, entonces la forma como hay que hablarle a ese paciente es a partir de esa experiencia, a partir de todo esos años de vida en esa profesión, porque así es que él va a poder comprender realmente qué es lo que le está sucediendo. Gabriel, finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos y de qué manera crees tú que te sirvió haber estado en medicina cuerpo-mente? Bueno, inicialmente me dijeron de todo. Me dijeron que tenía un tumor cerebral, me dijeron que tenía IBS o colon irritable, me dijeron que tenía fatiga crónica, me dijeron que tenía fibromialgia. Me dijo otro médico que después de que el que me dio esas 28 pastillas, me dijo, no, mira, se te van a quitar los síntomas, pero al final te va a quedar diabetes. Y yo, bueno, gracias. Y entonces me dieron un montón de síntomas, pero yo creo que lo más valioso es que vos me diste insights que me pusieron a pensar. Vos me dijiste cosas que finalmente resonaron en mí y me pusieron a pensar y a ver la enfermedad desde otra perspectiva.
O sea, no verla como el mal, como el desastre, de aquí se acabó, empaque y vámonos, sino como ver la enfermedad como oportunidad. Eso fue lo que más me ayudó. Y para mí, hoy lo digo con tranquilidad, y digo, haberme enfermado fue la mejor oportunidad que me ha dado la vida, porque eso me despertó. ¿Y ahora cómo vives entonces? No, ahora vivo muy bien, ahora monto en bicicleta, hago crossfit, buceo, le mando fotos al médico que me dijo que nunca más iba a bucear, y vivo una vida normal, más consciente, me escucho a mi cuerpo que me habla, digo que me conecté conmigo mismo, que era lo importante. Y disfrutas cada momento de la vida. El otro día hablábamos de los pajaritos en el amanecer. Sí, total. Vos me preguntaste cómo veía yo a Medellín, y yo te dije, no, Medellín son pájaros. Para yo me volví un poquito más consciente, sí, me volví meditador, medito todos los días, y me desperté aquí a las 6 de la mañana y me hice una meditación en silencio. A veces me gusta poner una musiquita o algo, unas campanitas, pero comencé a escuchar la cantidad enorme de pájaros y me pareció una cosa increíble, algo que yo no he escuchado en otro lugar del mundo. Es tantos aves, y eso me parece muy lindo de nosotros, me parece que eso es único y que no lo tenemos. Y entonces comencé a vivir en tiempo presente, a disfrutar esas cositas, a disfrutar que si estamos comiendo arroz con huevo, pues es rico, que no hay drama en ese tema. Perfecto. Son muchas las cosas que podríamos hablar con Gabriel, y por ahora pues disfrutar de su compañía, de sus enseñanzas, y ver cómo podemos construir un mundo más saludable a partir de personas que toman en sus manos la responsabilidad de sanarse y encuentran en su médico un guía para recorrer ese camino, el camino de ser feliz, de disfrutar cada paso y de ayudar a los demás.